Vamos a continuar con el programa preparado para esta histórica noche. Hará uso de la palabra seguidamente el señor Adolfo Mendoza, senador del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor presidente del Estado Plurinacional, estimado compañero Juan Evo Morales Ayma, señor vicepresidente del Estado Plurinacional, compañero Álvaro García Linera, compañera y compañeros ministros, colegas asambleístas, distinguido presidente del Banco Central, distinguido presidente, director y docentes del Instituto Eduardo Laredo y, por supuesto, ciudadanas y ciudadanos que nos enseñan con la música y con sus voces. Para mí es un honor inesperado dar algunas palabras de algo que no es una gestión personal, es la gestión de absolutamente todos los asambleístas y las asambleístas de Cochabamba, respondiendo a un largo movimiento cultural, que forjó desde sus entrañas proyectos integrales de esta naturaleza. El proyecto del Instituto Eduardo Laredo nació tal vez como consecuencia de una lectura en educación primaria de aquello que en la década de los 30 del siglo pasado significó a nivel universitario la autonomía. Fueron procesos paralelos, pero que en nuestro país empezaron a materializarse hacia la década de los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, la propia lógica de la política cultural en ese momento, destinada a la folclorización del país y a la apropiación de las raíces indígenas, originarias y campesinas vía el folclore, no tomó en cuenta, por supuesto, porque era un patrimonio de las élites, el cello, el contrabajo, el violín, no tomó en cuenta como parte de sus políticas culturales la propia democratización de aquello que se llamó en su momento la alta cultura. Tal vez por eso el proyecto educativo integral del Instituto Laredo fue rebasando con creces la propia definición de la política cultural del Estado nacionalista revolucionario. Era un Estado que no podía contener este tipo de iniciativas. Y tal vez eso explica por qué, en el marco de una nueva constitución política del Estado, en el marco de la construcción del Estado plurinacional, es posible ahora sí leer de otra manera una iniciativa como esta que llevan adelante en el Instituto Eduardo Laredo y que se convierte en el único patrimonio cultural de Cochabamba y de Bolivia en este terreno, inaugurando tal vez un nuevo ciclo de las políticas culturales en nuestro país. No es poco ser patrimonio cultural inmaterial. El año 2003 hubo una convención en Naciones Unidas precisamente sobre este tema y existe a través de eso la posibilidad de generar un concurso, una asistencia internacional a esfuerzos estatales fiscales, la conformación de un fondo de salvaguarda del patrimonio inmaterial en la UNESCO implica
que a través del Ministerio de Culturas y a través del Ministerio de Educación, iniciativas de esta naturaleza, convertidas hoy en patrimonio cultural inmaterial, podrán contar con un refuerzo, por así decirlo, un refuerzo que permita cumplir con un conjunto de variables, expectativas, que también invitan a invertir en cultura. Lo que aquí estamos viviendo, señor presidente, implica una socialización de la cultura de innegable valor. Así como en economía hay una suerte de acumulación y concentración de capital, así como los estados neoliberales intensificaron estas formas de acumulación ampliada de capital, en términos culturales hay un conjunto de bienes que no son directamente económicos, pero que sí responden también a un patrón de acumulación capitalista. La cultura de las élites siempre conservó el cello, el contrabajo, el violín y a sus cultores como parte de la construcción, acumulación y concentración de prestigio cultural. En ninguna otra época de nuestra historia encontramos la posibilidad de democratizar esos valores que fueron concentrados por las élites, esos valores que ahora invitan, estimado director del Instituto Laredo, a revolucionar el propio proyecto del Instituto Laredo con distintas maneras de definir las políticas culturales, con una manera democrática de selección en el instituto, pero también desde los colegios de origen. Es un asunto por demás complicado, pero que sí expresa retos que pueden aplicarse fácilmente. Ya no es, estimados estudiantes, solamente un colegio en Cochabamba, en la ciudad. El hecho de ser patrimonio implica pensar este proyecto también con las provincias en Cochabamba, para que desde allí los talentos también vayan a la Escuela Fiscal Instituto Laredo, y pensar en replicar este tipo de proyectos a nivel nacional. A nivel nacional, cultivando la democracia intercultural, cultivando la socialización de aquellos valores negados antes por las élites al pueblo. Esto, señor presidente, es, creo, una de las otras caras, uno de los otros rostros amables del Estado plurinacional. Lo que usted está promulgando, está expresando además la intención de su gobierno, de nuestro Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, de todas las autoridades, para impulsar la cara afectiva, la cara sensitiva de la construcción del Estado plurinacional. Esta es la expresión de ese rostro, es la expresión afectiva, sensible, de la revolución democrático y cultural que usted dirige, señor presidente. Gracias.